Spinel y el cuarteto aparecen en un portal viejo y descuidado, el cual se encuentra en una pequeña colina cerca de Pequeño Planeta Madre, de Ciudad Playa. Al aparecer en él, el cuarteto queda maravillado con el paisaje. Un hermoso campo verde al pie de la colina, árboles, pájaros volando, las abejas zumbando y un hermoso día soleado con cielo azul. Spinel, con una actitud decaída, da unos pasos adelante, bajando del portal. Detrás de ella se encuentran apiladas y muy impresionadas el cuarteto, mirando a su alrededor, boca abiertas. Spinel se detiene de caminar y gira la cabeza hacia el cuarteto. Oigan, no las traje para que me atrasen. Tengo cosas que hacer, así que caminen. El cuarteto se enderezó y todas comenzaron a caminar colina abajo. Spinel se maravilló con el césped que comenzó a pisar. Se dejó caer de rodillas en él y lo comenzó a tocar muy feliz. Spinelli vio aproximarse hacia ella a una mariposa volando. Rápidamente dejó de caminar y alzó la mano para que ésta se posara en sus dedos. Spinelli y Spinelia estaban confundidas con su entorno y dejaron de caminar. Spinel, ¿dónde estamos? Esto, mis Spinelas, es el planeta Tierra. Un planeta que rebosa de vida. También es una semicolonia. ¿Quieren caminar de una vez? Spinel giró y continuó caminando. El cuarteto se dispuso a dejar de distraerse y seguirla apresuradas. Y dinos, Spinel, ¿qué mandatos reales haces aquí? ¿Acaso la colonia de este planeta te pertenece? ¿Me pertenece? ¡Claro que no! La colonia de este planeta no le pertenece a nadie. Es independiente y en realidad lo que vengo es... Bueno, no tengo por qué decirles. Justo después Spinel dejó de caminar, haciendo que todas se detuvieran de golpe. Todas miraron hacia el frente. El cuarteto dio una gran exclamación al unísono al ver la entrada de un gran complejo. Ese era Pequeño Planeta Madre. Escuchen, nadie en esta colonia sabe que yo vengo cada cierto tiempo. No deben verme, así que hagan todo lo que yo haga y procuren que no las vean. El cuarteto se confundió con lo que Spinel les dijo y de pronto Spinel se estiró para subir al muro de Pequeño Planeta Madre. Estando arriba, Spinel volteó hacia abajo y molesta gritó en voz baja: ¡Vamos, suban! Spinelli y Spinelia se miraron confundidas, pero prosiguieron a estirarse y alcanzar el extremo del muro. Spinelli caminó hacia adelante y Spinel dio unos pasos hacia atrás. Le tengo miedo a las alturas. Entonces Spinelli la volteó a ver, caminó hacia ella, enredó uno de sus brazos en la cintura de Spinel abrazándola fuertemente, sonrojando a Spinel Spinel se reenojó. Yo subiré ambas, dijo agradablemente Spinelli, a lo que Spinel abrazó a Spinelli del hombro y con la otra mano se tapó los ojos. Spinelli se estiró para ambas subir. Una vez todas arriba, Spinel volteó hacia un edificio cercano y se estiró hacia él para llegar a la cima. ¡Síganme!, dijo Spinel y todas hicieron lo mismo que ella siguiéndola. Entre tejados y paredes, se abrieron paso por todo Pequeño Planeta Madre, sin que nadie las viera. Las Spinelas se maravillaban con la pequeña colonia debajo de ellas, tantas gemas en cada rincón. Finalmente, Spinel llegó a un tejado alto, junto a un edificio de cristal. Spinel se detuvo y se sentó. Le hizo una señal a las demás para que se sentaran con ella. Todas se sentaron confundidas a un lado de ella. No entiendo, ¿por qué nadie debe vernos? Spinel, mientras acomodaba sus piernas dejándolas colgar en el extremo del tejado, respondió muy serena. Digamos que soy muy popular. Si las gemas de esta colonia me ven, no me dejarán en paz. ¿Y la razón por la cual estamos aquí? Hacen muchas preguntas. Solo guarden silencio y esperen conmigo. Pronto nos iremos. Giró su cabeza con el ceño fruncido mirando hacia abajo, el techo de vidrio del edificio de al lado. El cuarteto se miró confundido y no tuvieron de otra que ponerse cómodas y esperar a que algo sucediera. Pasó una hora completa y las Spinelas estaban muy aburridas. Spinelle estaba encorvada con una de sus manos en la mejilla, muy aburrida. Spinel estaba acostada sobre el tejado mirando al cielo, mientras que Spinelli jugaba con el cabello de Spinel entre sus manos. Spinelia estaba sentada junto a Spinel, muy cerca de ella, mirándola muy angustiada y preocupada. Spinel estaba con una mirada preocupada, encorvada, mirando al techo del otro edificio, con una mano sobre su boca, mientras agitaba su pierna como si de un tic se tratase. Spinelia no comprendía por qué Spinel estaba tan preocupada. Volteó al techo del edificio de al lado. Notaba a través del vidrio que adentro había gemas conversando.
volteó a ver a Spinel. Spinel, llevamos una hora aquí sin hacer nada. ¿Qué es lo que buscas? ¿A quién observas? No lo entiendo. Ya debería haber llegado. Nunca se pierde una clase de Peridot. ¿Peridot? ¿Quién es Peridot? ¿Es amiga tuya? Es inútil. La clase está por terminar. ¿Clase? ¿Es algo importante? ¿No hay oportunidad de venir más tarde? ¡Eso es! Todas voltearon a verla. Más tarde, Peridot siempre da otra clase. Lo más seguro es que si no asistió esta, venga la de la tarde. Dijo Spinel, tronó los dedos, se relajó y recostó en el piso para taparse los ojos con sus brazos. ¿Qué acaba de pasar? Prepárense que nos quedaremos toda la tarde aquí esperando la siguiente clase de Peridot. Las espinelas se encorvaron y al unísono dieron un quejido de molestia. Spinel retiró sus brazos de los ojos y se enderezó confundida con la reacción del cuarteto. Spinel, estamos aburridas. Sabes que no somos tan pacientes como tú. Mira a tu alrededor. Hay toda una ciudad esperando por nosotras. Al menos déjanos conocerla. Creí que era mi cuarteto de espinelas. Si yo digo que nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Spinel se levantó indiferente a lo que dijo Spinel. Le dio la espalda y cruzada de brazos continuó. ¿No se supone que las gemas somos libres de ir a donde queramos? Queremos conocer el lugar. Con todo respeto, vamos contigo o sin ti. Spinel estaba atónita ante la reacción de Spinelle. Spinelle rápidamente cambió su cara a una preocupada y volteó lentamente a ver a Spinel. Sabía que le había levantado la voz a su querida gran Spinel. Spinel la miraba anonadada con los ojos bien abiertos. Frunció el ceño y bajó la cabeza pensándolo bien. Las demás se preocuparon porque pensaron que Spinel se había enojado con la actitud de Spinelle. Bueno, supongo que tienes razón. No puedo obligarlos a nada. Bien, no tengo de otra. Iré con ustedes, dijo Spinel más serena. Se levantó y sacudió el polvo de sus manos. Spinelia, preocupada porque Spinel se haya enojado, se levantó junto a ella y preguntó: Spinel, ¿estás bien con esto? Nosotras tampoco podemos obligarte a nada. Si quieres, puedes esperar aquí. No, está bien. Además, no quiero que se metan en problemas. Spinel caminó hacia el borde del tejado dándoles la espalda. Será mejor mantenernos ocupadas hasta la tarde. Las llevaré a Ciudad Playa, no más. El cuarteto dio ligeras sonrisas mientras se miraban. No puedo arriesgarme a que Pequeño Planeta Madre sepa que estamos aquí. Tienen suerte. Un viejo amigo me enseñó toda Ciudad Playa y conozco un lugar perfecto que sin duda les gustará. Regresemos por donde entramos. Todas se acercaron a ella y le dieron las gracias para proseguir a retirarse. Spinelle iba al último. Spinel la detuvo poniéndole la mano en el hombro. Cuidado con tus reacciones. Será mejor que las controles. No querrás terminar como yo, dijo Spinel con una cara que detonaba algo de decepción y seriedad cruda. Spinelle se encogió de hombros, algo apenada. Todas prosiguieron a salir de Pequeño Planeta Madre como entraron, sin que nadie las viera, y una vez fuera del lugar, caminaron hacia Ciudad Playa. Al llegar a la ciudad, el cuarteto estaba impresionado con el lugar. Caminaban por las calles, siguiendo a Spinel, quien iba al frente. Varios residentes del lugar las veían pasar y la saludaban. También algunas gemas veían pasar a Spinel y la miraban extrañadas. Algunas se daban cuenta de que era gran Spinel, así que la saludaban a lo lejos. Spinel no regresaba saludos, solo caminaba hacia adelante molesta. Bien, chicas, hemos llegado. Todas habían llegado al parque de diversiones de la ciudad. Rebosaba de juegos mecánicos de todo tipo. Había tanto humanos como gemas divirtiéndose en el lugar. El cuarteto estaba maravillado. ¡Es este hermoso lugar! ¡Hermoso, hermoso! ¡Yo jugar! Chicas, es Funland, el parque de juegos mecánicos de Ciudad Playa. Ha estado funcionando desde hace más de 500 años. Gemas de muchas colonias han viajado hasta acá para visitarlo. Este lugar les mantendrá ocupadas hasta la tarde. Terminando de decir eso, Spinel dio media vuelta y comenzó a retirarse desanimada. ¡Alto! ¿A dónde vas? ¿No quieres quedarte con nosotras a subirte a todos estos juegos? Chicas, ¿tienen idea de cuánto es 500 años? Las primeras veces que la visité fue divertido, pero ahora... Mejor paso. Las espero afuera. ¿Esperar? No. Sé que estuvimos de acuerdo en que nadie puede obligar a nadie, pero al menos acompáñanos en esto. ¡Será divertido! Spinel las miró desinteresada.
Todas le dieron una gran sonrisa con ojos de perrito suplicándole. Spinel giró los ojos y suspiró. Está bien, pero solo un juego, ¿ok? Todas dieron un salto de alegría. Todas subieron al primer juego. Spinelli salió mareada y tropezando con todo lo que le rodeaba. Todas reían alegremente. Spinel, aunque cruzada de brazos, sonrió con la ternura de Spinelli. Spinel accedió a subir a otro juego con ellas. En el segundo, Spinelli casi se desmaya porque el juego giraba tan rápido que la asustaba demasiado. Pero aún así, todas se reían juntas de eso. Spinel rió por primera vez con ellas. Uno por uno, todas subieron y bajaron de más y más atracciones. El cuarteto estaba consiguiendo que Spinel se divirtiera mucho con ellas. Hay un juego que combina velocidad y altura, y hace 5 años lo remodelaron. Sería genial que todas lo probáramos juntas. Es la montaña rusa Ultimate. ¿Qué dicen? El cuarteto alegremente acertó al unísono. Lo que sea estará bien mientras sea contigo. Yo pido junto a Spinel. Todas subieron a la montaña rusa, rieron y gritaron de la emoción en ella. Bajaron del juego mareadas y llenas de risa. Cuando Spinel ya casi vomita en la tercera vuelta. Tengo un mal sabor de boca. Ese insecto salió de la nada. Todas reían hasta las lágrimas. Limpiándoselas, Spinel miró al horizonte y vio que el sol estaba bajando rápidamente. Bueno, ya casi es la hora. Antes de irnos, ¿qué tal si vamos por unas rosquillas? ¿Unas qué? ¡Uy, les encantarán! Todas estaban llegando de vuelta al tejado de la primera vez. Spinel tenía en sus manos una bolsa con rosquillas. Todas se sentaron en el borde del tejado y se compartieron una rosquilla. Cuando comenzaron a comerlas, el cuarteto se maravilló con el sabor y las saborearon entre varias mordidas. Spinel las miraba gustosa. Debo admitir que el día fue divertido. Ja, gracias a ustedes. El cuarteto la miró y sonrieron. Oh, justo a tiempo. La clase de Peridot ya va a comenzar. Y a todo esto, ¿cuándo nos vas a presentar a esa tal Peridot? Se ve que la admiras mucho. Oh, no. Lo están malinterpretando. No lo admiro. Ya entiendo. Ella, entonces te gusta, ¿verdad? El resto del cuarteto la voltearon a ver impresionadas, pues ellas saben que a Spinelia le gusta Spinel. Que diga algo así es extraño. No, en realidad, no es ella quien me gusta. Spinel y las demás la miraron interesadas. Spinel miró fijamente hacia el techo de vidrio del otro edificio y tragó saliva. La clase ya empezó y aún no llega. Espero que se le haya hecho tarde. Spinel, dijo Spinelia tomándola del hombro. Spinel no la volteó a ver siquiera. Spinelia continuó. puedes contarnos lo que sea. Recuerda que estamos para ayudarte. Si algo te molesta o te tiene triste, puedes decirnos. Si sabemos lo que te pasa, haremos mejor nuestro trabajo. Spinel tragó su bocado de rosquilla y las volteó a ver. Suspiró. Escuchan. Es verdad. Lo admito. Me gusta alguien. La razón por la que cada tercer día salgo es para venir aquí a observar esa hermosa gema que tiene mi corazón cautivo. El cuarteto escuchaba atentamente mientras que 3 de ellas estaban preocupadas, alternando su mirada entre Spinel y Spinelia, la cual esta última no apartaba su mirada desesperanzada de su amada Spinel. ¿No has intentado hablarle? ¿Hablarle? Cielos. Creo que si le hablo ella me rechazaría. Por eso solo la observo desde aquí cada vez que ella viene a tomar una clase de Peridot. Que ella tome esta clase es lo único que sé de ella. Fuera de eso, no tengo ningún otro contacto suyo. La verdad, no tengo el valor para hablarle. Spinelia puso su mano alrededor de las de Spinel. Las demás la miraban triste sin saber qué decir o hacer. Entonces Spinelia frunció el ceño y miró hacia abajo. Decidida se levantó tomando las manos de Spinel, levantándola con ella. Todas se confundieron. Te ayudaré a conseguir ese valor.